Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo estamos el día de hoy? Gracias al Señor, ¿verdad? Pues este mes en el país se le llama el mes patrio, ¿verdad? Así se le nombra, recordando ¿qué? ¿Se acuerdan la independencia, no? Ese grito de independencia. No venimos a contar la historia, ¿no?, de México aquí, pero simplemente haciendo alusión al tema que vamos a meditar el día de hoy con el favor del Señor. Hablando de esa libertad, pero la libertad que hay en Cristo, esa libertad que viene de parte del Señor por medio de Cristo, a aquellos que creen en Él. Y eso es lo que vamos a meditar el día de hoy. Muchas gracias a mi hermano Giovanni que leyó el pasaje que vamos a estar meditando. Si lo tienen ahí, vamos a ir meditando ahorita en él. Pero antes, hermano, quisiera que oráramos para poner ese tiempo en las manos de nuestro Señor, para que sea Él quien obre en cada uno de los que estamos aquí. ¿Sale? ¿Me acompañan? Señor Dios, Padre eterno, Padre amoroso, fiel, misericordioso, compasivo, perdonador, restaurador, gracias te damos, Señor, porque podemos venir delante de ti con toda libertad, Señor, porque tú nos has hecho libres a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por esa libertad de la esclavitud del pecado, Señor. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros y queremos presentar este tiempo delante de ti, Señor, para que seas tú en nosotros, que tú obres, Señor, en cada corazón. Que seas tú, Señor, quien trabaje en cada corazón y que seas tú quien restaure cada alma, Señor, de aquellos que no te conocen, que puedan estar aquí, Padre. Y los que ya te hemos conocido, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a meditar en tu palabra y que nosotros podamos ser guiados a través de tu Espíritu Santo, porque tú has obrado en nuestros corazones. Te alabamos, pues, te bendecimos y te agradecemos todo, Señor, y nos ponemos delante de ti en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La Escritura dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto, hermanos, este pasaje nos muestra, y este es el resultado de una transformación de vida. Cuando Dios salva, Dios transforma a la persona. Cuando hay un encuentro con Cristo, las cosas cambian y no nos dejan iguales. Ahora queremos tener una relación con Él. Ahora queremos tener comunión con la iglesia. Ahora queremos tener una relación correcta con nuestras familias, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con los demás. Un verdadero encuentro con Cristo nunca nos deja iguales. Jamás. Lo vemos en la vida de Pablo, lo vemos en la vida de Pedro, lo vemos en la vida de Zaqueo, cómo el Señor vino al encuentro de todos estos hombres y transformó sus vidas completamente. Lo vemos en la vida del carcelero también, lo vemos en la vida de Lidia, en el libro de los Hechos, y muchos más. Antes de conocer a Cristo, seguíamos la corriente de este mundo, pensábamos en nosotros mismos. Éramos errantes, sin rumbo, sin dirección, y ahora somos peregrinos y vamos rumbo a una ciudad celestial que el Señor tiene preparado para su iglesia. Y ahora, hermanos, vamos a ver uno de los milagros más impresionantes y extraordinarios que nos muestra la Escritura que Dios hace en la vida de las personas. Un milagro doble. Uno de estos milagros que Dios hace en la vida de los pecadores. Y lo vamos a ver en esta historia de este hombre gadareno. Cómo el Señor viene a esta región. Y vamos a ver, hermanos, algo impresionante. Cómo Dios transforma en un instante la vida de una persona. Vamos a ver a un hombre sanado, a un hombre restaurado y a un hombre convertido a Cristo y salvado. Eso es lo que vamos a meditar el día de hoy. Y ahí lo tienen ustedes en sus pantallas. El título es La salvación y liberación de un hombre endemoniado. Cuando Jesús, hermanos, anduvo aquí en la tierra, hizo muchos milagros.
Sanó enfermos, resucitó muertos, dio vista a los ciegos, sanó paralíticos, leprosos, echó fuera demonios y resucitó a muchos, muchos muertos. Entonces, hermanos, vemos aquí el gran poder que Dios tiene y lo vamos a ver en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios también al mismo tiempo. Él es Dios. Porque Él es Dios y solo Dios puede hacer, hermanos, estos milagros. Y el mayor milagro, hermanos, que Dios puede hacer en la vida de una persona es de pasarnos de muerte a vida. Ese es el mayor milagro que Dios puede hacer en la vida de una persona. Hay muchos milagros que puede hacer: sanar a una persona, darle trabajo cuando no tiene, pero el mayor milagro que Dios hace en la vida de una persona es pasarlo de muerte a vida. ¿Me acompañan ahí al capítulo 4 del Evangelio de Lucas, por favor? ¿Se acuerdan cuando Jesús regresa a Nazaret en su principio de su ministerio? Recordemos que Cristo nace en Belén, pero se va a Nazaret, donde fue criado. Y Él regresa, dice el capítulo 4, versículo 14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Qué sucede? Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cristo había llegado, el Mesías había llegado, profetizado por el profeta Isaías, y lo vemos, el Señor dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y vamos a ir meditando, hermanos, en el pasaje que tenemos ahí, Lucas capítulo 8, verso 26 al 39, vemos los versículos 26 al 31, el encuentro de Jesús con este hombre. Vemos el encuentro. Primeramente, ¿en qué contexto se habla este pasaje? ¿En qué contexto se escribe lo que Lucas nos está mostrando aquí? Bueno, en los versículos 22 al 25 vemos que sucede algo extraordinario en el mar de Galilea con los discípulos. ¿Qué sucede? El versículo 22 dice que aconteció un día que entró en una barca, o sea, Jesús con sus discípulos, y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Mientras navegaban, Él se durmió, el Señor. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. ¿Qué estaba sucediendo? Se vino una tormenta, de repente la barca donde estaban los discípulos, el Señor estaba dormido, y se empezaron a ahogar, y van y despiertan al Señor y le dicen: Señor, ¿qué no tienes cuidado que perecemos, que vamos a morir aquí? Y sucede algo extraordinario de parte del Señor. El Señor se levanta, detiene a los vientos, detiene al mar y le dice: calla, enmudece. Y en un instante se hizo gran bonanza, o sea, gran calma en un instante. Y los discípulos, de tal manera que decían: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es? Maravillados de lo que había sucedido.
Pero ellos, hermanos, estaban a punto de ver uno de los mayores milagros y una transformación impresionante que Dios puede hacer en la vida de una persona. No solamente cambiar su manera de ser, sino la salvación que el Señor le va a dar a este hombre. Y vemos la historia de este endemoniado gadareno. Entonces Jesús llega y arriba en la tierra de Gadara, a la tierra de los gadarenos, que vamos a ver de aquí en adelante. Bueno, los discípulos vemos entonces cómo acaban de vivir una experiencia impresionante de que no solamente el Señor detiene el mar, hace gran bonanza, y vamos a ver la historia. ¿En dónde sucede? Bueno, lo tenemos ahí en el versículo 26. Ellos arriban a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Bueno, no sabemos mucho de esta región, de los gadarenos. No hay mucha información de este lugar, pero dice la historia, y nos narra aquí Lucas, que el encuentro sucede ahí en la orilla o a tierra cerca al mar. Pero sucede ahí en la tierra de Gadara, y se piensa que ellos eran gentiles porque su negocio, que lo vamos a ver más adelante, era alimentar o criar cerdos para su negocio, ¿no? Recordemos pues que los judíos no querían nada, no tenían nada que ver con estos animales, ¿no? Entonces se puede entender que eran gentiles que se dedicaban a este negocio. Pero vemos en el versículo 27, hermanos, voy a estar yéndome a los demás evangelios, Mateo y Marcos. Yo lo voy a estar nombrando varios versículos para tener un panorama más amplio de la historia, y voy a estar nombrando un poquito más sobre esto. No vamos a ir ahí por cuestión de tiempo, pero para darnos una idea qué fue realmente lo que sucedió. Vamos a obtener más información de los demás evangelistas para ver realmente los detalles que sucedieron ahí, ¿no? Entonces vemos la condición de este hombre. Versículo 27. Dice que al llegar a la tierra, o sea Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. No vivía en su casa. Él tuvo su familia, él tuvo su casa, pero llegó un momento en que los demonios entraron en él. Hasta ahorita creemos que es uno. El demonio entró en él y se lo llevó a los sepulcros a vivir allá. Él tenía su casa, que lo vamos a ver más adelante en el versículo 39, que el Señor le dice: vuelve a tu casa y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Entonces vemos la condición de este hombre, endemoniado desde bastante tiempo. O sea, él no nació así. En algún momento llegó a estar en esa condición. Lo vemos también desnudo, o sea, no vestía ropa, ni vivía en su casa, vivía allá en los sepulcros. De hecho, Marcos capítulo 5, verso 5, dice que él se lastimaba con piedras también. Agarraba piedras y él mismo se golpeaba y se lastimaba, de tal manera que lógicamente se dañaba a sí mismo. En el versículo 28 nos dice Lucas: o sea, el hombre endemoniado, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. ¿Qué fue lo que expresó? A gran voz. Dice: ¿qué tienes conmigo? Le hace una pregunta a Jesús. ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo? Y Marcos capítulo 5 verso 6 nos dice: cuando vio pues a Jesús, corrió y se arrodilló delante de él. Vemos cómo este hombre ve a Jesús, dice Marcos, y llega a los pies de Cristo y se arrodilla delante del Señor. El Mateo 8:29 añade, hablando de que dice: te ruego que no me atormentes. Los demonios le dicen: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Eso es lo que añade, lo que nos añade Mateo. Cuando viene el endemoniado y le dice al Señor: ¿has venido a atormentarnos acá antes de tiempo? ¿Para eso has venido aquí? Pero este hombre, hermanos, endemoniado, vemos cómo se postra delante de Jesús. ¿Reconociendo quién? Reconociendo a quien tenía enfrente.
Él reconoce a la autoridad de Cristo y la majestad del Señor. Él reconoce a quién tiene enfrente. Llega y se postra delante del Señor. ¿Quién hace que este hombre se postre delante de Cristo? Vienen y se postran. Recordemos que estaba poseído por demonios. Hermano, realmente, y vamos a ver ahorita el pasaje de Santiago que dice que los demonios también, ¿qué? Creen y tiemblan. Y no creen para salvación, creen que Dios existe, creen y saben la autoridad de Dios y saben la autoridad de Cristo. Pero esto, hermanos, es exactamente lo que va a ocurrir con las personas al final de los tiempos. Se postrarán delante de Jesucristo, quieran o no. De hecho, Filipenses capítulo 2, versos 10 al 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Eso es lo que dice la Escritura. Nadie, absolutamente nadie, quedará de pie ante la autoridad de Jesucristo. Y vemos aquí, hermanos, a los demonios, aunque fuera este hombre, postrándose delante del Señor Jesucristo. Ellos reconocen la autoridad de Jesús, reconocen la deidad de Cristo y saben que un día serán condenados al infierno. Por eso le dicen, no, Señor, no nos atormentes antes de tiempo. Y vamos a ver más adelante cómo le piden estos demonios que no les envíen al abismo, sino que envíanos a esos cerdos que están ahí. No nos envíes al abismo, todavía. De hecho, vemos cómo la Escritura en Mateo 25:41 dice que ellos serán condenados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ellos sabían, por eso le dicen al Señor, no nos atormentes antes de tiempo, ¿o has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Hermanos, esto es increíble porque la Escritura nos dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus demonios. Y que las personas por su necedad, por su pecado y su rebeldía y no reconocer a Cristo como Señor y Salvador, decidan estar ahí. Eso es terrible. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Imagínense una persona ir a este lugar. Todo por la rebeldía, el pecado. Las personas naturalmente aman las cosas del mundo, no quieren venir a Cristo. Hasta que Dios viene y hace el milagro. Pero la verdad, hermanos, es que nosotros somos responsables de nuestros pecados. En el verso 29, vamos a ver cuál es la causa de la condición de este hombre. ¿Por qué estaba así? ¿Por qué estaba así, desnudo, que no vivía en su casa, vivía en los sepulcros, en el panteón? Ahí él empezó a hacer su morada. ¿Cuál era la condición de este hombre? ¿Y por qué el demonio empezó a decirle al Señor, has venido acá para atormentarnos, dice el verso 29, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él? Un espíritu inmundo ahí, apoderado de este hombre. ¿Y qué hacían las personas? Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido, o sea, impulsado, llevado por el demonio a los desiertos. Eso es lo que hacía este hombre. La causa de la condición de este hombre es que tenía demonios morando en su vida. Y la verdad, hermano, es que muchas de las cosas que hacen las personas, y yo recordaba, platicaba con mi hermano Gilberto, todas las cosas que hacía antes cuando no conocía a Cristo, la verdad, hermanos, es que a veces no sabemos a quién atribuírselas. Y lo que hacen las personas, matan, roban como si nada. ¿Qué está pasando en la vida de las personas? ¿Qué sucede? ¿Qué hay en ellos? Sabemos que el pecado lo lleva ahí.
Pero vemos la condición de este hombre. Lo llevaba, lo ataban, lo encadenaban, lo llevaba a los sepulcros. Era terrible la condición de este hombre. Dice la parte B del versículo 29, le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impulsado por el demonio a los desiertos. En Mateo 8:28 nos dice inclusive que nadie podía pasar por aquel lugar. Nadie podía pasar por aquel lugar. Y Marcos capítulo 5, verso 4 nos dice que nadie le podía dominar tampoco. O sea, tenía una fuerza impresionante. Nadie podía pasar por aquel lugar porque le tenían miedo a este hombre. Vaya condición de este hombre endemoniado, ¿no? Un hombre alejado de la sociedad, alejado de su familia, temido por las personas, esclavo del diablo. Hermanos, humanamente hablando, ¿habrá esperanza para una persona así? ¿Habrá esperanza? Imagínense la familia viendo a este hombre así. Terrible, ¿no? En el verso 30 viene la pregunta del Señor. La pregunta de Jesús al hombre y el demonio responde. Eso es lo que sucede. Versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y él le dijo, el Señor le pregunta al hombre, ¿no? Y el que responde son los que están detrás de este hombre, porque le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, dice Lucas. Legión. Este hombre no estaba poseído por un demonio, estaba poseído por miles de demonios. Porque una legión, hermanos, era conformada por 2,000, 3,000, 4,000, hasta 6,000 soldados podían ser. Y aquí podemos ver que probablemente, o por lo menos, eran 2,000 lo que tenía este hombre enfrente o dentro. Porque vamos a ver más adelante que eran 2,000 cerdos los que se fueron al mar y se ahogaron. No sabemos exactamente, pero eran miles de demonios. Miles de demonios en la vida de este hombre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en el corazón de una persona haya miles de demonios? Hermanos, si con uno solo, imagínense, eso es terrible para una persona, ahora miles poseyendo. Miles de demonios poseyendo a este hombre. ¿Recuerdan lo que pasó con Judas? Antes de la última cena en Lucas 22:3 dice que entró Satanás en Judas. ¿Y qué sucedió con él? Recordemos que entró Satanás, él al final de cuentas va y traiciona al Señor Jesucristo por 30 monedas y después ¿qué hace? Va y se ahorca él mismo. Terrible, porque Satanás había llenado su corazón. Y vemos aquí, hermanos, a este hombre, miles de demonios, pero algo maravilloso, hermano, está a punto de suceder. Las cosas iban a cambiar en un instante. En un instante las cosas iban a cambiar. Y los discípulos, definitivamente, más que los discípulos, las personas de Gadara iban a experimentar uno de los milagros extraordinarios que ellos pudieran haber visto. Pero las cosas que cambiarían en un instante. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús había llegado a este lugar. Porque Jesús había llegado a este lugar. Porque así como el autor mismo de la vida llegó a Betania un día y sacó a Lázaro de la tumba después de 4 días de muerto, y así como Jesús llegó a Samaria y se presentó también a la mujer, porque esta mujer estaba a mediodía en el pozo de Jacob, tenía necesidad de agua, y Jesús le dice, Juan 4, 13, 14, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ese mismo Jesús que llegó a Betania, ese mismo Jesús que llegó a Samaria, es el mismo Jesús que llegó a la tierra de los Gadarenos a liberar a este hombre de la esclavitud.
Y gloria al Señor por eso. Y ese mismo Jesús es el que ha llegado a la vida de muchos de los que están aquí y ha transformado sus corazones. Vamos a ver el verso 31 al 32, hermanos, la petición de los demonios y el permiso de Jesús. ¿Cuál es la petición de ellos? Verso 31. O el ruego, ¿no? Como dice ahí en la escritura. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Verso 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. ¿Y qué sucedió? Jesús les dio permiso. ¿Qué sucede con los demonios? ¿Sabes qué, Señor? Pues no nos envíes al abismo, ¿no? Habían dicho, no nos atormentes antes de tiempo. ¿O has venido acá para hacerlo? Envíanos. ¿Sabes qué? Envíanos a ese hato de cerdos. Y el Señor se los concede, les da permiso. ¿Se dan cuenta que nada sucede sin la voluntad del Señor? Absolutamente nada. Inclusive los demonios saben que no pueden hacer absolutamente nada sin el permiso de Cristo. Y vemos aquí el milagro, verso 33, el hombre gadareno es liberado. Verso 33, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. El hato de cerdos completamente se ahogó. El mismo Señor les da permiso y vemos, hermanos, cómo en un instante las cosas cambiaron para este hombre. En un instante este hombre fue transformado de lo que era antes y ahora cómo lo vemos ahora y cómo lo vamos a ver más adelante todavía en la historia. En un instante vemos cómo este hombre, hermanos, vuelve en sí gracias a la misericordia y gracias a la compasión de Jesús por él. Vemos la historia cómo nos muestra aquel hombre que se hacía daño a sí mismo, que las personas le tenían miedo, que tenían que encadenarlo. En un instante, hermanos, vuelve en sí un cambio impresionante en la vida de este hombre. En un instante. De tal manera, hermanos, que al principio de la historia se le conoce como el endemoniado gadareno, y en el verso 35 y en el verso 38 se le conoce como el hombre de quien habían salido los demonios. Vemos cómo nos muestra Lucas para ver nosotros la condición ahora en la que él se encuentra. Antes era llamado el endemoniado gadareno, ahora el hombre de quien habían salido los demonios. ¿Vemos la transformación? ¿Cómo nos muestra la Escritura? ¿Y cuáles son los resultados del milagro? Verso 34 al 36. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, ¿qué hicieron? Huyeron. Huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. ¿Cómo lo hallaron? Sentado a los pies de Jesús, ahora vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo había salvado al endemoniado. ¿Cuáles fueron los resultados? Primeramente, ellos, los hombres que estaban ahí, dieron aviso a aquellos que vieron el milagro y van a los campos, van a la ciudad. Lo vemos en el verso 34 y 35, cómo ellos dan aviso realmente lo que había sucedido ahí. Pero también, hermanos, el resultado, un hombre transformado, sentado a los pies de Cristo ahora, vestido y en su juicio cabal. Impresionante. Vemos ese cambio radical en la vida de este hombre. En un momento estaba viviendo en los sepulcros, desnudo, se golpeaba, lo encadenaban y ahora sentado a los pies de Cristo. ¿Y cuál fue la reacción de los gadarenos? Miedo.
A pesar, hermano, del testimonio que lo vemos en el versículo 36, y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. O sea, ellos no fueron ajenos a este milagro, fueron y contaron, ¿sabes qué? Vean cómo así sucedieron las cosas. Antes este hombre estaba en los sepulcros y vino un hombre que quién sabe que está predicando cosas que no sabemos, pero transformó a este hombre que está aquí. Había testimonio, no eran ajenos a esto. Y vemos la reacción de la multitud, la reacción de los gadarenos, la reacción de los dueños de los cerdos. ¿Qué sucedió? Verso 37. Entonces, toda la multitud de la región, alrededor de los gadarenos, le rogó al Señor Jesucristo que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Es evidente, hermanos, que estas personas se preocuparon más por la pérdida económica, por la pérdida de sus cerdos, que el milagro que había sucedido con este hombre. Lo vemos, hermanos, no solamente en la vida de los gadarenos, inclusive en la vida de los fariseos. En Juan capítulo 5 vemos como un hombre es sanado en el estanque de Betesda y viene el Señor Jesucristo, un paralítico, lo levanta y lo primero que hacen los fariseos es le dicen, ¿quién te dio permiso de llevar tu lecho? No ven el milagro que el Señor puede hacer en las personas. Y los gadarenos estaban igual. ¿Sabes qué, Señor? Vete de aquí. Te rogamos que te vayas de nuestras vidas. No te queremos en este lugar. Es lo que hacen ellos. Dolidos por la pérdida de sus animales. Y no se fijaron en esa liberación que Jesús había hecho con este hombre. Se llenaron de miedo. Lo que ellos querían es que Cristo se alejara de sus vidas. ¿Y qué hace Jesús, hermano? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué dice el verso? Y entrando en una barca, se fue. Se regresa. El Señor les concede la petición. Ok, ¿quieren que me vaya? Me voy. Agarra una barca y se va el Señor de sus vidas, de esa región. Vete de nuestros contornos, vete de nuestros lugares. No te queremos aquí, Señor. Verso 38, vemos la actitud o la reacción del gadareno liberado. Vemos el contraste. Vemos cómo la multitud le dice al Señor, vete de nuestros contornos, no te queremos aquí, Señor. No te queremos aquí, Jesús. Pero el hombre liberado, ¿qué sucede en el verso 38? Y el hombre de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. ¿Y qué hace Jesús? Dice que le despidió. En pocas palabras le dice, no, aquí quédate. Aquí te vas a quedar, no, te vas a ir conmigo. Yo quiero estar contigo, Jesús. Yo quiero seguirte donde tú vas, Jesús. Él quería, hermano, seguir al mismo Jesús que los gadarenos habían rechazado en un instante. Ellos te dijeron, vete, Jesús, pero yo quiero estar contigo, Señor. Imagínense el corazón de este hombre. Yo quiero estar contigo, Jesús. Este hombre tenía familia. Lo vemos en el verso 39, como el Señor le dice, vuelve a tu casa y cuenta. De hecho, el Evangelio de Mateo y Marcos dice, vuelve a tu casa y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Él tenía familia, pero él quería, hermanos, estar con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está primero, hermanos. Y él quería estar con Cristo. Jesús está primero.
¿Hemos experimentado esto cuando recién el Señor vino a nuestras vidas? Queremos estar alimentándonos de la palabra, comiendo la palabra, venir a la iglesia, compartir a la familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, a toda la familia. Vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?, dijo la mujer samaritana. Querían estar con Cristo. De hecho, vemos el contraste. Los gadarenos rechazan a Cristo. No querían ellos que Cristo estuviera ahí. Y los de Samaria, ¿se acuerdan que le ruegan al Señor que se quedara con ellos por lo menos 2 días? Es impresionante cómo el Señor viene a nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Y antes no queríamos nada con Cristo, pero el Señor viene y hace la obra en nosotros. Y ahora queremos estar con Cristo. Gloria a Dios. Queremos estar con el Señor así como este hombre. Cristo es primero. Y vemos el verso 38, cómo nos dice cuál es la respuesta que Jesús le hace y la misión que le da a este hombre. Bueno, la respuesta del Señor, Jesús le despidió diciendo, verso 29, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ve a tu casa. No te vas a subir conmigo a la barca. Te vas a quedar aquí como representante mío. Ellos me rechazaron, pero voy a dejar un representante aquí. Para que tú compartas del evangelio de la salvación. Hermanos, la verdadera conversión es la liberación milagrosa de un cautivo. Es la restauración milagrosa de un hombre a su sano juicio. Es el rescate milagroso de un alma de las manos del diablo. También es la transformación milagrosa que el Señor hace de la locura a estar nosotros ahora en sí. Y es por eso, hermanos, que una persona no convertida a Cristo es esclava del diablo, esclava del pecado. Sigue la corriente de este mundo y rechaza a Cristo como los gadarenos lo hicieron. Tan cerca y tan lejos. A la misma vez, Cristo tan cerca de ellos, pero tan lejos. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. Ahí estaba el Señor, tan cerca y tan lejos de Él. Cristo llega, ellos lo rechazan, porque amaron más sus posesiones. Ellos le dijeron, vete de nuestros contornos. Y hermanos, si no hubo arrepentimiento para estos hombres, si no hubo arrepentimiento de pecados y ahora están perdidos en el infierno, y su conciencia los acusa, y saber que el Mesías estuvo tan cerca de ellos y a la misma vez tan lejos, hermanos, no darían 2,000 cerdos, darían 1,000,000 de cerdos para estar a un lado del Señor. Pero es demasiado tarde. La salvación es aquí. Mientras hay vida, hay esperanza. La salvación es aquí en vida. Después de muerto ya no se puede hacer absolutamente nada. Ellos darían 1,000,000 de cerdos por un momento de alivio. ¿Se acuerdan el rico que murió junto con Lázaro al mismo tiempo? Llega un momento en que dice, manda a Lázaro para que inclusive moje con una gota de agua, aunque sea en mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Inclusive que vayan y le digan a mi familia, a mis hermanos, para que crean en Cristo, para que no vengan a este lugar de tormento. No, nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. A los profetas tienen que los escuchen a ellos. Y el Señor va a dejar un representante ahí. Ellos perdieron la oportunidad de su vida.
Y tú que estás aquí en esta mañana y no conoces al Señor y no lo has aceptado como tu Señor y Salvador y no te has arrepentido de tus pecados, no pierdas la oportunidad de tu vida como ellos lo hicieron. Cree en Cristo. Cree en Cristo. Esta historia, hermano, nos enseña cómo Dios puede complacer el deseo de aquellos que rechazan a su Hijo Jesucristo. Le dice al Señor, vete. El Señor se va. Es que a veces Cristo no va de acuerdo a mis planes de vida, sobre todo los jóvenes. Cristo no va de acuerdo a mi manera de vivir. Es que Cristo no va de acuerdo a lo que yo pienso. Y si Cristo viene, ¿qué va a pasar? La verdad, hermanos, es que pensamos, yo lo viví en carne propia, cuando me invitaban a la iglesia, no, es que ya no voy a poder ir a tal lugar, no. La Biblia dice que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Después analizamos las cosas. Pero hay miedo. Es que ya no voy a ir a este lugar, ya no voy a poder hacer esto o aquello. Y ellos amaron más su posición económica y tenían al Salvador de sus almas y lo rechazaron. Si no existiera la Biblia, si no existiera la iglesia, es que si no me exigieran tanto, Cristo, todo es Cristo, el Evangelio, todo sería mejor para mi vida. Eso es lo que decimos. Hay hijos que se expresan así con sus padres. Todo sería mejor. Es que la iglesia, el pecado, la moral, la obediencia, ya. Todo sería mejor. Dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuidado. Vemos aquí, ¿qué nos muestra este pasaje, hermano? La verdadera libertad está en Jesucristo. Las personas quieren y creen que son libres, pero no se dan cuenta que son esclavos del pecado, esclavos del maligno, y por eso, hermanos, es importante conocer la verdad y aceptarla. Y la verdad es Cristo. Cristo. En Juan 8:32 él mismo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Pero tenemos el contraste aquí, versos 38 y 39 con este hombre. Vean cómo hace. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejasen estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y qué hace él? Y él se fue publicando por todas las ciudades, por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. En Marcos capítulo 5, verso 29 dice, ve y cuenta cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Ve y cuenta a los tuyos cómo Dios no te ha dado lo malo que por la ley mereces, la muerte. Cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Y Él lo hace. Y ahora vemos cómo Él hace una petición lógica. No, Señor, yo quiero ir contigo. Quiero estar contigo, Jesús. Es algo lógico para Él. El Señor lo había transformado en un instante. Y lógicamente Él quería estar con Cristo. Quiero seguirte, Jesús. Quiero estar junto con los demás discípulos. Quiero estar contigo. Pero Jesús le dice, no, vuelve a tu casa. Le da una comisión en el verso 39. Por un lado vemos los gadarenos corren a Cristo de sus vidas, pero vemos cómo este hombre le dice al Señor, quiero seguirte. Pero Jesús les deja a alguien que les comparta el Evangelio, porque ¿saben por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo, nadie, absolutamente nadie la podrá detener. No hay manera.
Eh, Me llama mucho la atención esta historia porque vemos a este hombre recién convertido, cómo exclama y expresa que quería estar con Cristo. Y un testimonio personal, hermanos, cuando yo recién vine al Señor, llegó un momento, no sé, tenía un año yo creo de conocer a Cristo. Y en un momento iba manejando, yo iba orando al Señor. Y llegó un momento en que le dije, Señor, yo quiero irme contigo. Ya quiero estar contigo, gozando allá en el cielo. Y me recuerda, no, hay una misión para ti. Debes de ir a contarle a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Eso es lo que vas a hacer. Tu deseo, yo sé, es eso, venir conmigo ya a gozar por toda la eternidad en el cielo. Pero hay comisión ahí en la tierra. Yo quiero estar contigo. ¿Y tú, hermano? ¿Has dado testimonio de Cristo? ¿Has contado cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo? ¿Has contado cómo Él ha tenido misericordia de ti? ¿Has contado los tuyos? ¿Puedes dar testimonio del cambio que Dios ha hecho en ti? Una transformación impresionante, una transformación radical. El que aborrecía a su esposa ahora la ama. El que maltrataba a sus hijos ahora ya no lo hace. El que robaba ya no roba más. El que tomaba, el que se drogaba ya no lo hace porque Cristo ha llegado a tu vida, a tu mente, a tu corazón. ¿Puedes dar testimonio de la obra maravillosa que el Señor ha hecho en tu vida? La misión para nosotros, hermanos, es la misma. Ser testigos de Cristo en medio de este mundo caído. En medio de este mundo lleno de pecado. En medio de este mundo que nos bombardea con tantas ideologías y tantas cosas que definitivamente son cosas que no convienen. Él quiere que tú hables de lo que el Señor ha hecho por ti. Hermanos, hermanas, tú y yo éramos endemoniados. Éramos lo mismo. Pero ahora somos unos en los que estuvieron los demonios. Pero ahora ya no. Porque el Señor nos ha liberado de eso. Éramos unos. Ahora ya no. Porque Cristo ha hecho la obra en nuestras vidas. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del diablo, seguíamos la corriente de este mundo, como habla Efesios capítulo 2, pero ahora Cristo nos ha hecho libres, libres de la esclavitud del pecado, libres de las manos del diablo. ¿Por qué? Porque solo en Cristo hay libertad. Porque Él rompió mis cadenas y nos dio vida nueva. ¿Se acuerdan Hechos, en el libro de los Hechos capítulo 4, cómo Pedro expresa, y en ningún otro hay salvación? ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Cristo, y en Cristo solamente hay libertad. Así que hermanos, hermanas, vayamos y podamos contar a este mundo, a nuestras familias, y que ellos puedan dar testimonio y que puedan ver, que nosotros podamos dar testimonio y que ellos puedan ver en nuestras vidas cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Amén. Vayamos a orar. Padre Celestial, Señor, te alabamos, Señor. Te damos muchas gracias porque llegaste un momento en nuestras vidas, Padre. Nos trajiste de la esclavitud en la que estábamos a la libertad, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ver ahora y entender esa obra maravillosa a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias al sacrificio de tu Hijo, Señor, que
Cuando tú pusiste en nosotros el don de la fe, nos has hecho libres, Señor. Y gracias, Señor, porque ahora ya no existe ese deseo de hacer las cosas que hacíamos antes. Porque tú has transformado nuestra mente, nuestro corazón, y ahora podemos seguirte, Señor, y queremos estar contigo, Padre. Queremos estar en tus caminos, que estés con nosotros, Señor, porque te amamos. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, por tu sacrificio. Gracias porque no te quedaste ahí en la cruz, Señor. No te bajaste, sino que llegó el momento en que sabías que ibas a morir por nuestros pecados, a derramar tu sangre. Gracias, Cristo. Gracias porque ahora podemos declararnos hijos tuyos. Gracias, Padre, porque ahora podemos entender que somos parte de tu familia. Y solamente queremos estar contigo, Señor. Te alabamos, te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.